Bueno, vamos a comenzar, hermano. Es el capítulo 4. Quedamos en el estudio del domingo anterior. Analizamos el inicio del ministerio del Mesías. Amén. El ministerio del Mesías. Ya hemos hablado de esto bastante. Lucas enfatiza de manera muy especial el hecho de que Jesús era el Mesías profetizado, el Mesías que Dios había dicho de antemano que iba a enviar al pueblo de Israel y a toda la humanidad para llevar a cabo dos funciones específicas que corresponden con sus dos venidas a este mundo. Una de las funciones centrales, quizás que más tiene cobertura en la Escritura, es que el Mesías iba a venir para libertar al pueblo de Israel de sus enemigos políticos, civiles, de sus enemigos terrenales, ¿verdad? Que los iba a libertar, que iba a traer a aquellos que por la desobediencia Dios había llevado cautivos, que los iba a volver a congregar, a cumplir la otra función del Mesías, ¿verdad? Que era aclarar la Biblia, interpretarla, enseñarla bien. Y otra de las funciones era del Mesías venir a ofrecerse como sacrificio, como el Cordero de Dios, para quitar nuestros pecados. Amén. Esas son básicamente las funciones del Mesías. Las dos principales: venir a libertar a Israel de la esclavitud de sus enemigos, y la segunda era venir a entregarse como Cordero para libertar ya no a Israel, sino a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Amén. Amén. ¿Cuántas de esas funciones cumplió el Mesías cuando estuvo acá en la tierra? Una sola. No fue porque no lo hizo, no libertó a Israel de sus enemigos terrenales. No vemos a Jesús como Mesías llevando a cabo una de las funciones que hablan muchos los profetas, que era libertar a Israel. En este caso, no vemos al Mesías echando fuera al enemigo de Israel en ese momento. ¿Quién era el enemigo de Israel en ese momento? El imperio romano. No vemos al Mesías tomando una espada, formando un ejército como David, ¿verdad? Su padre, y echando fuera a los romanos como David luchó y venció a los filisteos. No vemos a Jesús haciendo eso. Sí vemos a Jesús entregándose como Cordero de Dios para librarnos de la esclavitud del pecado nuestro, de toda la humanidad. Amén. Ahora, la primera función del Mesías la va a cumplir el Mesías en su segunda venida. Esa segunda función, al de libertar al ser humano de la esclavitud del pecado, la cumplió el Mesías en su primera venida. Son dos funciones del Mesías, una en cada venida. Por eso es que hay dos venidas del Mesías. Cuando Él venga la próxima vez, ya si viene a libertar a Israel de sus enemigos terrenales, a reinstaurar el trono de David en Israel. Amén. Y a instaurar, a traer a los dispersos de los judíos que están en todo el mundo, los va a volver a congregar en Israel, y así va a llevar a cabo esa otra función. Esa es en la segunda venida. En la primera hizo solo uno. Amén. Aquí vemos al Mesías, y lo estudiamos, ¿verdad? En el capítulo 4, comenzando el capítulo 4, que a la edad de 30 años el Señor viene a bautizarse en el Jordán. Y esto era un elemento importante, porque este acto simbolizaba su comienzo en su ministerio, ¿verdad? En la tierra como sacerdote, como profeta y como rey que era. Amén. Y este evento del bautismo del Jordán, ¿verdad? En ese momento es donde Dios lo consagra, lo aparta, le da la investidura para que comience a ejercer el ministerio.
¿Y cuál es la manera en que Jesús recibió esa investidura, esa consagración para comenzar el ministerio aquí en la tierra? ¿Cuál fue la señal de eso? El bautismo. El bautismo con el Espíritu Santo, la unción que vino sobre él. Él se bautiza en agua y una vez bautizado, ¿verdad?, el Espíritu Santo viene sobre él y allí ese Espíritu Santo es la unción, es lo que simboliza el verdadero bautismo, la recepción del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es el punto que señala la consagración de Jesús como Mesías y comienza así su ministerio. Lo primero que sucede, ya lo estudiamos, inmediatamente después que el Espíritu Santo viene sobre él y lo unge ya, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Lo estudiamos. Lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, y de aquí vimos una enseñanza importante. ¿Y qué enseñanza es esta, amados hermanos? El Señor nos está, como lo decía el hermano Alan y la hermana Roraima la vez pasada, el Señor con este evento nos quiere dar dos lecciones. Número uno, la obediencia y la sujeción de Jesús al Padre como hijo, que nos enseña que nosotros como hijos de Dios debemos imitar al Señor como hijos de Dios en lo que es la obediencia al Padre. Número uno. Número dos, a enseñarnos otro principio, que el cristiano en el momento que nace de nuevo y que recibe el Espíritu Santo, porque no se puede nacer de nuevo si no se recibe, si no uno es bautizado en el Espíritu Santo. Y yo no creo, yo soy de los que no cree, y así lo enseño, de que hay un bautismo posterior a la conversión. Para mí el bautismo con el Espíritu Santo se da en el momento de la conversión. Lo que luego viene son investiduras, ciertas investiduras de dones, de una variedad de dones, para hacer milagros, para hacer prodigios, para tener un conocimiento especial, para hablar en lenguas, para profetizar, para sanar, amén, para hacer milagros. Esas son dones espirituales que Dios va a dar a cada creyente como Él quiere, amén. Pero tal cosa como, ay hermano, tenéis 3 meses de cristiano y soy cristiano y habéis sido fieles y no habéis sido bautizados en el Espíritu Santo, en mi opinión, humildemente, eso carece de sentido bíblico. Se quiere enseñar que uno tiene que hablar en lengua, y esa es una señal del bautismo en el Espíritu Santo, porque así fue como ocurrió en algunos casos en el comienzo de la iglesia, pero en otros casos eso no ocurrió así. El carcelero de Filipos, por ejemplo, al recibir al Señor, él y su casa simplemente creyó y no habló en lenguas. Otros lo hacían. En ese momento era una señal importante, pero en ningún caso una cosa que es don del Espíritu Santo equivale al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, el sumergimiento del Espíritu Santo, eso que te da el poder para testificar, y testificar aquí es dando testimonio de que uno ha cambiado ese poder, y uno cambia cuando tiene la capacidad y el poder de ser diferente, de ser santo, y eso implica que uno puede resistir la tentación y decirle no a la tentación y al pecado. Y eso no lo puede hacer ningún ser humano si no está sumergido, bautizado en el Espíritu Santo. Ese es el verdadero poder. Lo demás son dones espirituales que ese Espíritu Santo que ya está bautizado, según su voluntad te va a dar. Pero tal cosa como un bautismo en el Espíritu Santo, posterior a la conversión, y que tiene como señal el hablar en lenguas, para mí eso no es consistente con la Biblia, es una mala interpretación de las Escrituras.
ajustando un hecho específico que se dio en los tiempos de los inicios de la iglesia y que es narrado en Hechos como algo normativo. O sea, así pasó. Al principio hablaban en lengua y eso es señal de bautismo en el Espíritu Santo y eso es así siempre. Eso no es así, eso no es normativo. Normativo es la serie de principios y de enseñanza que acerca del Espíritu Santo y acerca de la conversión del ser humano se enseñan en la Biblia. Porque esos eventos no se pueden tomar, eran momentos importantes, momentos de enseñanza fundamental en un contexto muy especial. Estaba dando inicio la iglesia. Por ejemplo, hubo un evento que se dio en ese momento, narrado en los Hechos, que yo no lo he visto más, gracias a Dios. La muerte de Ananías y Zafira, que robaron o que no fueron honestos con Dios. ¿Y qué les sucedió? Cayeron muertos al instante, fulminados. Primero Ananías, y cuando llegó Zafira, que a lo mejor se tardó pintándose, peinándose, llegó, cayó muerto. Nosotros vemos eso hoy en la iglesia. Y hay cristianos que son honestos y que roban lo que es las cosas de Dios. Claro que los hay, pues yo no los veo muertos. Si se hubiese seguido cumpliendo los eventos que se narra en el libro de los Hechos, ese se estuviera dando. Y fuera el negocio más grande, probablemente montar una funeraria cristiana. Porque no son pocos los que roban y son deshonestos para con Dios. Pero no lo vemos cayendo muertos. Y quedando ciego como ¿verdad? Simón el Mago. Quedando ciego como Simón el Mago. Una serie de eventos. No son normativos algunos eventos narrados en el libro de los Hechos. Son eventos especiales, momentos especiales que sirven para enseñarle a la primera iglesia que Dios es serio, que a Dios se toma en cuenta. Amén. Amén. Que con Dios no se juega. Eso había que enseñarlo a aquellos creyentes de los judíos que antes jugaban kikirigüiti a Dios, y aquellos paganos que a lo mejor creían que el Dios en que habían creído era tan alcahueta como el Dios que ellos antes adoraban dentro de las creencias de los griegos y de los romanos. El principio bíblico es que el bautismo del Espíritu Santo ocurre al momento de que tú te arrepientes y se opera en ti el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es en el Espíritu Santo. El argumento fuerte que usan, porque esto ya lo tuve en una conversación con un pastor, que es el de cuando Pablo tuvo en Éfeso, que si le oído del Espíritu. No ha sido porque eso es el bautismo de Juan. Entonces, cuando Pablo le puso la mano, recibió el Espíritu Santo y se hablaron en lengua, ahí se ve. Entonces, toman ese argumento también. Sí, pero hay otros casos en que no hablan en lengua y que no ponen las manos. Hay un momento, Cornelio, que no puso manos nada, ni terminó de hablar y vino sobre ellos el Espíritu Santo de una vez. Ya habían creído. Entonces hay otros casos en que esto no ocurre. Entonces, ¿por qué algunos sí y en otros no? Porque lo que se quiere enseñar son casos específicos, en momentos específicos. Ahí los que vienen sobre, en el caso de Éfeso, son personas que vivían en Éfeso, no habían escuchado el verdadero evangelio, y Pablo corrige la enseñanza que les había dado a Apolo, que no sabía mucho Igualito que como de esto. Cornelio. Ok, Estábamos oyendo el mensaje. amén. En un estudio que vamos a hacer en alguna ocasión de la palabra bautismo, vamos a demostrar eso. El Señor es bautizado, recibe este poder de parte de Dios, ¿verdad? Y comienza entonces su ministerio mostrando y enseñándonos otros principios importantes. Cómo resistir las tentaciones, cómo resistir los tres tipos de tentación que Satanás va a poner a cada uno de los que creen. Amén. Esa vivencia de Jesús es pedagógica, es enseñanza para nosotros, de que así como Jesús fue tentado por el diablo, así nosotros, igualitos, al venir a Cristo,
al recibir el Espíritu Santo, también vamos a ser tentados. Y ahí está la metodología de cómo resistir la tentación. No vemos a Jesús reprendiendo, ni atando, ¿verdad?, ni declarando. Lo que vimos a Jesús es, con toda sencillez, sometiéndose a Dios en obediencia, resistiendo al diablo con la palabra, sin mucho aguaje, con la palabra, escrito está, y viendo cómo Satanás, al ver, ¿verdad?, que no podía vencer, hacer caer a Jesús como hizo caer a la primera pareja en el Edén, dice la Biblia que se apartó de él por un tiempo. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. La enseñanza acá, hermano, es que al momento de la conversión, cuando nosotros somos cristianos, allí comienza la verdadera lucha espiritual nuestra. Satanás va a querer tentarte para volverte de nuevo de la luz a la oscuridad, porque fuimos arrebatados de la tiniebla y llevados a la luz. Fuimos hechos libres del pecado. Él va a volver a intentar hacerte nuevamente esclavo del pecado, y esto lo va a hacer todos los días. ¿Cómo lo hace? Por medio de la tentación, utilizando el mundo y aprovechando la debilidad de nuestra carne, para así completar su obra, su obra en la iglesia, en los convertidos, que es hacerles volver de nuevo al lodo cenagoso, a las tinieblas, a las mentiras y el estado de esclavitud que estaban hasta que el Señor los libertó cuando se convirtieron. Amén. ¿Alguna pregunta de él? Y queremos quedar allí, y esto es un principio importante, hermano. No me cansaré de enfatizarlo. Todos tenemos lucha todos los días, y esta es la manera de Satanás llevarla a cabo. ¿Cuál es lo que Jesús nos enseña al principio de su ministerio? Cómo resistir la tentación. Luego lo escribiría uno de los apóstoles más adelante, Pedro, diciendo: someteos pues a Dios, Santiago, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Amén. Dios va a permitir ciertas pruebas para fortalecer en nosotros esa fe. De eso vamos a hablar en una predicación, en una serie de predicaciones que viene más adelante. Pero ocurrido esto, volvemos al verso 13, ¿qué dice? Del capítulo 4. Y fíjense cómo es el diablo acá. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, y aquí vemos tres tipos de tentación: la necesidad material, explotar las necesidades nuestras. En el caso de Jesús, tenía hambre, la necesidad de alimentarse, utiliza eso, ¿verdad? Utiliza también la vanagloria humana. Todo esto te daré si postrado me adoras, porque a mí me ha sido dado. Te voy a dar en los reinos del mundo y el poder de ellos. La vanagloria, la avaricia, la arrogancia. Y luego vemos a Satanás en la tercera tentación, viendo que Jesús le había refutado, lo había resistido con la Biblia. Vemos a Jesús, y esto es importante, utilizando la Biblia, sacándola de contexto. La tercera tentación, Satanás usa el Salmo 91 para tentar la vanagloria espiritual. Yo soy espiritual, yo tengo poder. Tírate, porque escrito está: a sus ángeles enviará para que un pie no tropiece en piedra alguna. Amén. ¿Me están siguiendo? Y la respuesta de Jesús, diciéndole: eso está mal interpretado, hermano, compadre. Porque la verdad también es: no tentarás al Señor tuyo. Eso es supremamente importante, esa tercera tentación. ¿Por qué? Porque nos enseña que el engaño, el enemigo, el engañador, el mentiroso, va a utilizar aún la palabra y sus ministros encubiertos que están en las iglesias, los falsos pastores, los falsos maestros, lobos rapaces vestidos de oveja,
que entran al rebaño van a utilizar la Biblia para engañar a la gente. Los apóstoles, estos falsantes. Amén. Entonces no es que te citen la Biblia, es que te la citen interpretada de manera correcta. Y eso toma estudio, eso toma madurez, ¿verdad? Eso toma el crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad, para poder comprender bien, para poder interpretar bien lo que la Biblia dice. La apostasía que hoy estamos viendo, más grande, ¿verdad?, que es la señal más importante de que la venida de Cristo está cerca, en mi opinión, trata justamente de estos apóstatas, valga la redundancia, enseñando mentiras, tomando la palabra de Dios y torciéndola. Ahí vemos a los de enlace, ahí vemos a los de la radio, estos apóstoles y estos falsos pastores, utilizando la Biblia para reducir la fe cristiana a un mercantilismo, pidiendo plata, 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 y el principio de siembra y cosechará, o sea, dale a Dios por interés para que Él te dé más, como que si fuera un agente bursátil, un banquero, ¿verdad? O enseñando que tú tienes tanto poder como Dios y tú declaras algo y se va a hacer, quiera Dios o no, porque lo estás haciendo en el nombre de Jesús. Esas falsedades utilizan, y estos falsantes utilizan la Biblia mal interpretada, sacada de contexto para engañar. Amén. Sobre eso debemos estar atentos, porque vemos que es una de las maneras en que Satanás tienta, porque lo utilizó en la tercera tentación en Jesús. Y dice la Biblia en el verso 13: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Quería comentar que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que Satanás va a tentar a uno en las debilidades que uno tiene. Ajá. Porque ahí vemos en Jesús que Jesús tenía dos condiciones: que él se iba a sentar en la segunda venida, se va a sentar en el trono y va a reinar todo el mundo. Y segundo, que iba a ser reconocido como hijo de Dios. Entonces Satanás lo tenta en el hambre que tiene físicamente y le ofrece lo que él tenía que ganarse por la obediencia. Le iba a ofrecer todo el mundo si lo adorara a él. ¿Sí lo estoy explicando? Y luego le dice, como nace cae, será, pero vos sois el hijo de Dios, y para que te reconozcan como hijo de Dios, fíjate que va a cambiar su sangre. Entonces, Satanás también conoce las debilidades que tiene cada uno. Por ejemplo, como tú lo has dicho en otras oportunidades, a mí no me puede tentar con la droga porque nunca he estado en ese debilidad. no mi debilidad. Pero él conoce cada debilidad y va a trabajar sobre esa debilidad. Entonces, por eso hay que estar pendiente y no hay que tomar la posición de Jesús, que pudo conversar con Satanás. Uno se puede estar parándose frente a la debilidad, solamente por rechazarla tiene uno. Exactamente. Sí, él conoce nuestras debilidades, Satanás. Cada uno de nosotros tiene una o varias. Yo tenía un montón de debilidades. Tenía otra fortaleza. Por ejemplo, la bebida no era una debilidad para mí. Ni esa vida de estar uno teniendo mujeres y acostándose por cualquiera. Eso no era mi debilidad. Eran otras. Satanás me va a intentar tentar con esas debilidades mías. Y así lo va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. En las tres tentaciones, sin embargo, encuentran encerrados los modelos en que toda debilidad se enmarca. Se deriva de eso. ¿Verdad? Se enmarca toda debilidad en esas tres tentaciones que vemos allí. Primera de Juan en su primera carta diría: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Están allí. Y en esos tres grupos se enmarca toda tentación que Satanás pueda tener hacia nosotros. A veces Satanás toma vacaciones y la tentación viene de nosotros mismos, de nuestra tendencia a hacer lo malo, la carne. Satanás hasta se asombra, toma vacaciones, ¿no? Pero si con este no tiene que tentarlo, él solo, de su propia concupiscencia, ¿verdad?, es atraído y peca.
Entonces Satanás ataca, pero a veces nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, va a llevarnos al pecado. De esas dos posibilidades de caída, el Espíritu Santo, si tenemos una vida consagrada a Dios, de lectura de la palabra, número 2, de oración y de reverencia a Dios y de temor a Dios, la persona que es tentada por el diablo, por la carne, va a tener el poder de resistir. Pero si uno es débil, ¿verdad?, si uno no se alimenta de la palabra, así como si uno no se alimenta bien, viene cualquier empujón y te tumba, o si no estás bien fortalecido en tu sistema inmunológico, cualquier gripecita o virus te tumba. Así el que esté debilitado espiritualmente, cualquier tentación lo tumba. Ahora, ¿cómo se fortalece el sistema inmunológico espiritual, por decirlo de alguna manera? Y el hombre espiritual, ¿cómo se fortalece? Con la palabra de Dios. Por eso, y esto es algo que yo noto en las iglesias, no todo el mundo dice, hermano, tienen que orar, es una vida de oración. Y en mi opinión, sobrevaloran la vida de oración y minimizan la vida de lectura de la palabra. Esto es algo que yo veo en las iglesias normales. Hermano, oración, vamos a orar, hermano tiene que orar. Y constantemente lo dice. Y hay cultos de oración. Y en pocas iglesias vemos cultos de estudio de la palabra. Así es. Ahora, en mi opinión, orar, ¿verdad?, sin una formación escritural, para mí es una de las cosas más peligrosas que existen en este mundo. Y lo digo así, hermano, con valor y con claridad. La espiritualidad basada en la oración, sin el conocimiento doctrinal, es, en mi opinión, una de las cosas más peligrosas y nefastas en esta tierra. Es lo que trae rollos en las iglesias, es lo que trae rollos aún a través de la historia del mundo. En mucha oración no basada en la palabra de Dios. Porque cuando uno no tiene palabra de Dios, uno va a orar según lo que tiene en la mente, ideas humanas y lógica humana. Y por ahí va a estar mal. Para mí es más problemático eso que otra cosa. Por otro lado, la mucha lectura y estudio de la palabra y la mucha formación doctrinal y teológica sin una vida de oración también es mal. Es un desequilibrio tremendo, porque vas a hacer puro conocimiento y no vas a ponerlo por obra, porque lo que habilita a poner por obra lo que uno lee y entender bien lo que uno lee también es una vida de oración. Amén. Entonces el equilibrio cristiano, ese difícil término que en tantos cristianos uno ve raramente, equilibrio en todo. Me gusta como Martín Lutero creo lo ponía, que la vida cristiana es como navegar en un bote con dos remos. Si le dais solo con un remo, no vas a llegar a donde querés, sino que vas a quedarte dando Dios. Si remáis, y él decía, este es el del estudio, y si remáis con el otro remo solamente de la oración, no vas a llegar a ningún lado, vas a quedarte dando vueltas. Si remáis los dos con igual fuerza, con igual capacidad, entonces vas a poder llevar el bote de tu vida al fin que Dios quiere, que es la consagración, la santidad y la vida eterna. Amén. Entonces es los dos remos. Okay, pero en mi opinión, una buena vida de oración se sustenta en un buen conocimiento de la palabra. Yo conozco muchos cristianos, hermanos, de oración, pero que viven una vida desastrosa, en serio. Conozco muchísimos, muchos. Oran, 3 horas, 4 horas, 6 horas orando, pero sin conocimiento de la palabra. La vida es un desastre y por lo general terminan en apostasía. Veo pocas personas que leen la palabra, veo menor cantidad de hermanos que leen la palabra y oran,
y uno los ve haciendo disparate. Por lo general son equilibrados, son sanos espiritualmente, viven en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y conozco a otros, no tantos, pero los conozco, que estudian, no oran, y puro conocimiento bíblico, se saben la Biblia, pero tienen una vida también de poco temor a Dios y una vida que ponga por obra eso que sabe. Entonces es ese equilibrio, amados hermanos. Con esas dos cosas en su vida, ni Satanás va a poder hacerte caer, retroceder para perdición, ni cuando venga la carne, la concupiscencia, cuando seamos tentados por nuestra propia concupiscencia. Ninguna de esas dos va a hacer que caigamos fácilmente. Vamos a caer, vamos a pecar, pero eso en el cristiano es como siempre lo digo, la excepción y no es la regla. Amén. Vemos esto, Satanás se aparta por un tiempo y comienza el 14, y esto es importante. Fíjense bien. El evento del bautismo sucede en Jerusalén. Amén. Miren lo que dice el 14. Y Jesús, volviendo del desierto, en el poder del Espíritu, y Jesús volvió, en el poder del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo estaba sobre él con poder y salió victorioso, fortalecido espiritualmente. Salió en el poder del Espíritu a Galilea. Galilea ya no queda en Jerusalén. Galilea queda a 100 kilómetros aproximadamente al norte de Jerusalén. Es decir, que el hombre se fue de Jerusalén a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Dios lo va a mover allí a Galilea. Galilea era la región que tenía entre sus ciudades más importantes, Nazaret, donde él había nacido. Allí lleva a cabo Jesús gran parte de su ministerio de predicación y de sanidad, y de lo que ya vamos a ver en este mismo capítulo. Fue a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Allí entraba y enseñaba en la sinagoga, y ahora aquí va a narrar un evento importante que marca de manera ya poderosa el comienzo del ministerio público del Mesías. Él fue tentado un ministerio privado para resolver el problema con Satanás. Por cierto, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor en Génesis 3:15, que Satanás iba a herir a la simiente de la mujer, es decir, a Jesús, por el talón, pero él lo iba a derrotar por la cabeza. Aquí la primera derrota de Satanás. ¿Ok? Jesús viene y comienza su ministerio, y aquí se narra el inicio formal, ya público, ya tremendo, de su trabajo de manifestación al pueblo, a la gente. Esto, narrativa, es supremamente importante. Y dice la Biblia, versículo 16, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. El día de reposo es los viernes, en el sistema de creencias judías. La gente, ese día de reposo, hace lo que hoy nosotros deberíamos hacer en el séptimo día de la semana. En nuestro día de reposo, que no es el viernes, no es de viernes a sábado, es el domingo. Amén. Es asistir a la iglesia. Y lo hemos dicho, porque el séptimo día es para el Señor. Este séptimo día, en el día de reposo, Jesús hizo lo que todos nosotros debemos hacer en imitación de Él. Jesús fue, no había iglesia. ¿Había iglesia en ese momento?
había sinagogas. ¿Qué se hacía en las sinagogas? Se adoraba, se oraba y se enseñaba la escritura en la sinagoga. Si había un problema que tratar entre hermanos, si había que juzgar entre hermanos, no iban a la sinagoga. ¿A dónde iban? A un lugar denominado Sanedrín, que en la Biblia no aparece ese término, aparece el término, fueron a el concilio, ese es el nombre que se utiliza en la Biblia en lugar de Sanedrín. Allí en el concilio era donde se trataban los problemas. Y habían especialistas, los miembros del Sanedrín, formados creo que por unas 40 o 70 personas, ¿verdad? Donde ellos juzgaban conforme lo que decía la ley, porque los judíos vivían según la ley, y allí dictaban sentencia los rabinos especialistas. Amén. Cuando Jesús fue acusado, ¿a dónde lo llevaron? A la sinagoga para que lo juzgaran, al concilio, y se reunieron de madrugada, y allí, ¿verdad?, emitieron lo que se denomina halajá. Se dictaminó y se juzgó según la halajá, según la ley. ¿Y cuál fue la halajá que salió de allí? Este hombre es falso profeta, porque dice ser Dios siendo hombre y diciendo que él es el Mesías y no lo es. Entonces los especialistas decían, ¿qué dice la Biblia cuando hay un falso profeta? ¿Qué dice el Levítico? Que tiene que morir tal persona. Le hicieron el juicio y de ahí es que sale la halajá, el dictamen, tiene que morir, y como no lo podían matar, ¿verdad?, a la forma judía, que era llevarlo fuera de la ciudad y apedrearlo, ¿verdad?, le dicen al sistema de justicia del Imperio Romano que lo ejecuten. Y ellos ejecutaban por medio de la crucifixión. Amén. Si un judío quería ser perdonado de su pecado, iba para la sinagoga para que oraran por él e intercedieran por él. Iba para la sinagoga. Iba al concilio. ¿Qué era lo que hacía? Iba al templo con un cordero a sacrificar. Amén. Esas tres instituciones, el templo, el concilio, donde se tomaban decisiones sobre la vida de los creyentes judíos, ¿verdad?, y la sinagoga, eran las tres instituciones religiosas y civiles, en este caso también, porque era una teocracia. La vida era en Israel guiada y dirigida por la ley de Moisés. Amén. Esas tres instituciones conformaban todo lo que era la vida religiosa y hasta civil de Israel. Cuando viene el nuevo pacto, ¿qué creen ustedes que pasa? El Señor, en el nuevo pacto, el Señor, ya bajo una nueva dispensación, y de eso vamos a hablar en esta mañana, ¿verdad?, reúne esas tres cosas en una nueva. No puede quedar lo viejo, porque ya no van a haber rabinos que juzguen, ni sacerdotes en el templo que sacrifiquen, ni doctores de la ley especialistas que enseñen en la sinagoga. Eso pasa, y esas tres instituciones dejan de existir en lo que es el nuevo pacto, que se reúne bajo el nombre de iglesia. En la iglesia, eclesía, se reúnen las funciones de esas tres instituciones judías. Por eso es que el Señor comienza y le da un nuevo nombre. Cuando a Pedro le da las llaves, es decir, el inicio de la nueva pacto, de la nueva dispensación,
Dice allí, edificaré mi iglesia. Yo me imagino a Pedro, mi alma, ¿y de dónde sacaste esta palabra, Jesús? Iglesia, ¿qué es eso? Él lo aprendería en el camino. Pero ya no le dice sinagoga. Yo puedo decir, edificaré mi sinagoga, mi concilio y mi templo. El templo ya no iba a existir. El concilio tampoco. Y la sinagoga tampoco, porque estos quedaban absorbidos en una nueva institución creada por Jesús, que se llamaba como iglesia. En la iglesia, se viene a hacer la función sacerdotal. Aquí nosotros, los creyentes, somos sacerdotes. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Oran e interceden unos por otros. Amén. Ya no hay cordero, porque ya el cordero, el verdadero vino. Amén. Lo que hacemos es orar y apropiarnos de las virtudes ganadas por el Cordero de Dios, por nosotros. Amén. Oramos los unos por los otros. Amén. Si hay un problema en la iglesia, ¿qué hacemos? Vamos para la alcaldía, vamos para la prefectura. El cristiano no debe hacer eso. Eso es pecado. Para resolver problemas de iglesia, los cristianos no deben ir a la prefectura. Deben ir a la iglesia y ahí se reúnen, ya no los rabinos, sino los ancianos, los líderes, y dictan halajá también. Pero ya no una halajá bajo la ley, una halajá bajo la gracia. Amén. Por eso es que cuando dice, si alguno ha pecado, tómalo aparte. Si no te hace caso, tomalo a un testigo. Y si no te hace caso, llévalo a la iglesia. Y si ahí no hace caso, tenlo como gentil y pecador. Porque todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Atar y desatar ahí no es amarrar, ni mucho menos demonios. Es prohibir o permitir, juzgar según la ley del Nuevo Testamento, como hacían antes en la ley del Antiguo Testamento. Sobre esto voy a hablar. De sinagoga a iglesia es una prédica que tenemos, para enseñar esto bien. Atar y desatar nada tiene que ver con amarrar. Atar y desatar en la Biblia tiene muchos significados. Como mundo tiene varios significados. Así tiene la palabra en griego, es deo y lío. Atar y desatar. También significan prohibir o permitir. Hacer a alguien sujeto a una ley o liberarlo de la sujeción a esa ley. Cuando la Biblia dice la mujer está atada a su marido, significa que tiene una cadena, un mecate amarrado, atado ella con el marido, esposado. No, está sujeta por la ley del matrimonio al marido y el marido a su mujer. Amén. Hay un vínculo que los une, que los obliga. Cuando ahí decía prohibir o permitir, atar y desatar, prohibir o permitir, y así lo dice la gran mayoría, yo creo que el 95% de las nuevas versiones de la Biblia, gracias a Dios, porque todo lo que atares en la tierra ahora lo traducen correctamente. Todo lo que prohibieres en la tierra será prohibido en el cielo. O sea, yo voy a respaldar del cielo lo que ustedes hagan aquí en la tierra. Entonces, si hay que disciplinarlo, esa es una halajá. Yo voy a respaldar eso del cielo si lo hacéis con justicia. Amén. Amén. Ya no hay rabinos en la iglesia, ahora hay santos. Y juzgan con justo juicio. Amén. Y eso se hace en la iglesia. Entra Jesús, como no había iglesia, entra a la sinagoga, el día de reposo, ¿verdad? Conforme a la costumbre. Y se levantó a leer. Yo he dicho esto en varias oportunidades, lo voy a decir una vez más, y quizás lo diga otra vez en una prédica. Era costumbre, y lo sigue siendo hoy, porque he sido invitado a sinagogas. Y a los invitados, cuando tienen cierto reconocimiento, cuando vienen a visitar la sinagoga, en la sinagoga se lee siempre, una porción de los profetas. Se llama, creo que la Haftarah. Las Biblias hebreas tienen, las nuevas, tienen una sección llamada Haftarah. Haftarah es la lectura que a cada día de reposo
se hace de uno de los profetas. Esta lectura, que no es la prédica en sí, se le daba a un invitado, si llegaba algún invitado nuevo. A mí me ha tocado leer en una sinagoga que he ido, me dan el honor de leer la Haftará de ese día. Yo no la sé. Dicen, hermano, la Haftará de hoy es Jeremías o Isaías. Y tiene que ver con el anuncio de la venida del Mesías, además. Las Haftará, las porciones proféticas que se leen en las sinagogas. Y tocaba obviamente esa Haftará allí, y Jesús era invitado. ¿Y qué sucede? Lo invitan a leer y le dan el rollo correspondiente a ese día, ¿verdad? Y dice la Biblia, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Y por casualidad, eso no fue porque Dios lo pensó ni nada de eso, eso fue un suertazo que tocaba ese día el libro de Isaías. Y el rollo, ustedes saben lo que es un rollo de los profetas, rollos de las Torah bíblicas son grandes y son rollos, o sea, toma tiempo desenrollar y enrollar, se hacen en una mesa, se iban enrollando y desenrollando, ¿verdad? Se iban enrollando hasta conseguir lo que uno quería. Yo no creo que el Señor se puso a desarrollar Jeremías, Daniel, Sofonías, hasta que recibió Isaías, estuviera tardado mucho. Para mí ya estaba aproximadamente declarado qué porción de Isaías iba a leer. Por pura casualidad, eso no fue que Dios lo preparó así. ¿Creen eso? Dios planificó desde el comienzo del mundo que ese día se leyera en esa sinagoga esa porción de Isaías. Y miren lo que leyó el Señor. Esto también es casualidad. El pasaje del Antiguo Testamento que habla una de las funciones espirituales del Mesías. La función espiritual del Mesías en esta tierra. Es decir, las señales que el Mesías en su función espiritual tenía que mostrar para que la gente reconociera que Él es el Mesías. Solamente hay una, o de las muy poquitas, esta es la más importante. Amén. Repito lo que digo, esta porción que Dios preparó para que su Mesías leyera es uno de los pocos pasajes de la Biblia donde se muestra qué señales tenía que mostrar el Mesías en su función espiritual, no en su función civil, guerrera. Amén. Estas son las señales que Isaías había dicho el Mesías va a mostrar. Y qué casualidad, ¿no?, que le tocó a Jesús, iniciando su ministerio, leer eso. Miren cómo dice esa profecía. Y lo más duro, me voy a adelantar, lo más tremendo, es que cuando termina, Jesús tiene el valor. El tipo o está loco, o es un maniático enfermo, o es verdad. Porque para decir esto que Jesús dice al final de la lectura, hay que tener valor. Va a decir así, vamos a adelantarnos al versículo 21. El tipo se le da el rollo, la gente está atenta. Termina la lectura, cierra el rollo y se lo ha debido devolver al rabino. El rabino quizás darle un beso, cantar, aleluya, gloria a Dios. Vino Jesús, cierra el rollo y se le ocurre decir esto. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos. Yo he leído esto, yo creo que más de 200 veces, y hasta el día de hoy se me para el pelo de verdad. Leer esto. Se está muriendo de frío aquí la hermana. Hermana, eso por un lado es bueno, porque la hermana Judith, sabes que la hermana Judith trabaja en un hospital y hace
guardias hasta tarde, ¿verdad, Judith? Y a veces llega cansada. Judith tiene cara de que tuvo guardia, tú vas a tener, o no dormiste bien. Entonces así Judith está ahí. Ahí mismo. Hermano, ¿a quién se le ocurre decir esto? Hoy se ha cumplido esto que dijo Isaías. Se ha cumplido hoy delante de ustedes. Es decir, esto se cumple en mí, yo soy lo que acabo de leer. ¿Qué es lo que dice esta porción de Isaías que lee el Señor? Miren lo que dice, hermano. Está en Isaías 61. Esta es la famosa profecía de Isaías 61. La única, o la más importante de las muy poquitas que dicen, ¿qué señales me vas a mostrar? Va a mostrar el Mesías para que yo lo reconozca y diga, este tipo es el Mesías. Este es el que esperamos. ¿Qué señales son esas? Miren lo que dice el profeta allí. El Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Qué está sobre él? Y me ha ungido. Es decir, que fue unido con una unción, ¿verdad? ¿Y qué unción fue esta? El Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que ocurrió una semana o unos días antes en el Jordán? Que el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, ven la señal, por eso dice, se cumplió delante de ustedes. Porque el profeta decía, el Espíritu Santo está sobre mí. Ese es un texto ultra mesiánico. El Mesías iba a mostrar esto, y iba a comenzar con esta señal, que el Espíritu Santo de Dios iba a venir sobre él de manera poderosa. El Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido el Señor para, y aquí vamos a ver 5 propósitos, amados hermanos, 5 señales que el Mesías tenía que mostrar. 5 señales que el Mesías tenía que mostrar. Para que la gente dijera, sí, hermano, efectivamente este tiene que ser primo, este es, porque todo lo que dice aquí Isaías se cumple en él. ¿Cuáles son esas 5 señales? Las voy a leer, las dejamos hasta aquí para el próximo domingo. 5 cosas. Número 1, la palabra para es una conjunción que habla de propósito, tal cosa con esta finalidad. El Espíritu Santo está sobre mí, me ha unido con este propósito. ¿Para qué? 5 puntos. Número 1, amados hermanos, para dar buenas nuevas a los pobres. Número 1, dar buenas nuevas, es decir, dar buenas noticias a los pobres. ¿Cómo se dice en griego la palabra buenas nuevas, buenas noticias? Evangelio. Para darle el evangelio a los pobres. El buen anuncio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Euangelio. Mensaje bueno. El buen mensaje a los pobres. Número 2. Me he enviado a sanar. Número 1, entonces, a dar. Número 2, sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí incluye a los quebrantados físicos, porque no hay nada que quebrante más el corazón de que uno esté enfermo físicamente. Está incluido ahí la sanidad, a sanar a los enfermos. Porque a los enfermos su corazón se quebranta. Número 3, pregonar. Una palabra, pregonar, es anunciar de manera abierta, de manera audible, casi gritando. Pregonar, libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Dar vista a los ciegos. Número 5. Poner en libertad a los oprimidos. ¿Será que libertar a cautivos no es lo mismo que libertar a oprimidos?
Miren bien que uno dice pregonar libertad a los cautivos y la otra dice poner en libertad a los oprimidos. No es lo mismo. Una cosa es anunciar y otra cosa es yo voy a ser libre. También, oprimido no es igual que cautivo. Esto no se entiende en la iglesia hoy día. Y por no entender eso se inventan las comiquitas de guerra espiritual y de liberación. Yo voy a explicar lo que es esto, eso es muy importante. Cautivo es esclavo en la Biblia. Cuando se habla de esclavo, ¿qué se tiene en mente? El opuesto a esclavitud es la redención. Si hay un cautivo, si hay un esclavo, es porque hay una redención. ¿Y de qué redime el Mesías? De la esclavitud del pecado. Aquí la esclavitud es del pecado. Por eso es que yo pregono que el hombre puede ser libre del pecado. Y eso lo digo duro. Es posible ser santo. Si se puede, estamos llamados a ser diferentes y esto lo gritamos. Si podéis dejar el vicio, si podéis dejar el alcohol, si podéis dejar las drogas, si podéis dejar el brollo, si podéis dejar el odio, si podéis dejar el rencor, y eso lo gritamos. Si podéis ser libres, solo pregonamos. Amén. Ahora, ¿qué significa oprimidos? Que Dios pone libre, oprimido. La palabra griega para esto es el que es desensamblado. Oprimido es estar desensamblado, descompuesto en sus partes, desde el punto de vista emocional, espiritual. Es la palabra para las posesiones demoníacas. Yo voy a hacer libre a aquellos que están poseídos por el diablo. Yo voy a sanar a los enfermos que nada tienen que ver con el diablo. Algunas sí, otras no. Yo voy a anunciar que hay esperanza a los necesitados, a los pobres. No económicos, a los pobres de espíritu, a los que no tienen esperanza, no tienen nada más que dinero. Pobres de espíritu. Amén. Yo vengo a darle vista al cielo, para que vea la luz del Evangelio, para que el Espíritu Santo ilumine su entendimiento y vea, para que el velo sea quitado. Todas esas funciones yo voy a cumplir. Por eso es que el Señor las llevó a cabo. Vamos a hablar de esto mejor en la próxima domingo. ¿Las llevó a cabo o no? No predicó el Evangelio. No sanó enfermos. No preguntaba, ¿podéis ser libres del pecado por medio del arrepentimiento? No dice Juan, si el Señor le libertare, seréis verdaderamente libre y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Lo hizo o no lo hizo el Señor? No libertó, no puso en libertad a endemoniados. No le abrió la vista a los ciegos judíos. Claro que lo hizo. En una ocasión Jesús sanó a un enfermo cuya enfermedad se debía a la operación de un espíritu maligno, a un ciego y mudo. Y cuando lo sana, ¿qué dice la gente? Hermano, ¿será este el hijo de David? ¿Se recuerdan? ¿Y qué es el hijo de David? ¿Será este el Mesías? Porque una de las obras del Mesías es libertad a los oprimidos, es decir, dar libertad a los poseídos por el diablo. Y este tipo acaba de echar fuera el demonio que lo hacía ciego y mudo. ¿Se acuerdan qué dicen los judíos? Está en Mateo 12. ¿Será que este es el hijo de David? ¿Y qué le dicen los fariseos y los saduceos? No, este no es ningún Mesías, nada. Es por el diablo, Belcebú, Satanás. Es por Belcebú que echa fuera demonios. También. Porque no creían, porque reconocer que él lo hacía, entonces Jesús les da una argumentación, dan paso con ellos. A los que me oyen de otro país, da coleto, trapea
con ellos y le dice, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, entonces quiere decir que el reino de los cielos, es decir, el Mesías, que es el rey del reino, ha llegado a vosotros. ¿Se recuerda? Amén. Tremendo es. Señales que el Mesías mostró. Vamos a estudiar esto. Y la última, que hoy vamos a predicar de eso. La sexta señal. Hermano, a predicar, a anunciar el año agradable del Señor. ¿Qué significa el año agradable del Señor? El jubileo del Señor. El tiempo que Dios en Israel daba para perdonar las deudas, para poner en libertad a los esclavos, para dar reposo a la tierra. Eso se llamaba el jubileo, para anunciar el jubileo. El período de la gracia, el período que se inicia con la venida del Espíritu Santo, es el año jubilar del Señor. Este es el jubileo del Señor. Este es el periodo donde se perdonan las ofensas, donde se ponen en libertad a los cautivos. Amén. El periodo donde gratuitamente, sin necesidad de nada, el hombre verdaderamente se dio. El año agradable del Señor es el jubileo y eso representa este periodo de la gracia que comienza con la venida del Espíritu Santo. Es el periodo de la iglesia, el periodo de la salvación por gracia por medio de la fe. Amén. Que comienza con la venida del Espíritu Santo y termina ¿cuándo? ¿Cuándo termina el jubileo? Con el arrebatamiento. Vamos a hablar de eso hoy. Amén. El Señor, por cierto, termina allí es la lectura y cierra el libro. Sin embargo, la profecía sigue. Y eso habla, hermano, de las dos venidas de Cristo, clarita, porque son dos periodos diferentes. Isaías dice, a predicar el año agradable del Señor, coma, el Señor termina allí, adrede, pero la profecía sigue, porque lo que sigue es lo que el Señor va a hacer en su segunda venida. A predicar el año agradable del Señor, coma, y el día de venganza del Dios Todopoderoso. Él no dice eso porque eso lo va a decir en la segunda venida. Pero la primera incluye esas señales. En la segunda, las señales las va a ver todo el mundo. Porque el Señor va a poner un pie en el río, en el Jordán y otro pie en el mar. Y va a destruir. Ahí todo ojo le verá. Pero ahora las señales estas que acaba de dar, que dio y que muchos no conocieron. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Que el Señor le bendiga grandemente.